que es casi una regla que cuando hay inflación hay consumo. Y la inflación se produce porque la exigencia sobre el consumo hace que los productos, por la gran demanda, se eleven. Pero aquí es al revés. Hay una tremenda inflación, pero el consumo está cayendo vertiginosamente. Gracias, Iván, por acompañarnos. El joven economista es Iván Kachanowski, que está en el estudio, no en el estudio, en la Fundación Libertad y Progreso, que es una respetadísima institución que justamente sus estudios se basan en las institucionalidades, ¿no es cierto? Exactamente, sí, tenemos un pilar en las instituciones. Iván, ¿es cierto lo que yo acabo de señalar? Sí, es totalmente cierto. Ese proceso se llama estanflación, es decir, que hay inflación y estancamiento. Bueno, en historia de inflación ya somos protagonistas y conocemos la materia muy bien. Y lo que está sucediendo ahora es que el 2014 va a terminar con recesión. Y te diría que el 2015 también va a tener un año recesivo en la actividad. Entonces empieza a suceder esto que vos mencionás, que la inflación sube porque la gente demanda cada vez menos el dinero, encima hay mucha emisión, que la habían alivianado pero ahora volvió a subir, y las industrias no están produciendo como antes. Entonces vamos a tener problemas seguramente también de desempleo, menor producción, el cepo no ayuda, que el dólar esté atrasado tampoco ayuda. Ninguna variable económica pareciera estar en camino a ordenarse, ¿no?, en este problema. Parece que perversamente están llevando las cosas a niveles terribles como para dejarle al gobierno que suceda las cosas tan complicadas que les va a costar trabajo salir. Y creo que es una maniobra, porque si le complican la vida al gobierno que viene, ellos pueden aparecer después como el gobierno que defendió a los trabajadores y todo lo demás. Sí, exactamente. Hay mucha especulación con eso y bueno, la primera pista creo que la vamos a tener en enero, viendo qué sucede con los holdouts, si se les paga a los holdouts una vez vencida la cláusula Rufo, porque esa variable te mueve un poco el escenario, porque de no pagarle a los holdouts vamos a tener problemas de ingreso de divisas, de financiamiento, y el financiamiento va a tener que venir de vuelta por la emisión, y ahí sí vamos a tener un proceso inflacionario más fuerte en el 2015, de sí. No acordar, porque hoy no hay manera de financiarnos con ingresos, la presión tributaria está muy alta, ya no se puede subir, se empezaron a financiar con los bonos, Levax y Novax, pero eso es patear la emisión para más adelante porque vencen en un año. Entonces todo indicaría que si no hay acuerdo vamos a tener que financiarnos con emisión y el impacto inflacionario ahí se va a sentir en el 2015. Peor de lo que lo estamos padeciendo en este momento. Yo tengo una idea, vos me dirás si estoy equivocado o no, que se usó a los holdouts para influir en las clases menos, digamos, en la clase menos pensante, por decirlo de una forma elegante, mostrándose como enfrentados a la potencia del norte, enfrentados a Estados Unidos. Y eso es una moneda que se compra rápido, especialmente en determinado tipo de gente, la cámpora y demás. Entonces, eso lo usaron, porque en sí la cláusula Rufo la podían haber obviado perfectamente bien por una razón. Dice si de voluntad propia paga más, le tiene que pagar a todos más. Pero esto era una imposición judicial, por lo tanto eso se podía haber discutido, haber pagado y haberlo discutido sin ningún problema. Sí, ahí, bueno, las opiniones son muy diversas. Es cierto que la cláusula dice voluntario. Yo personalmente creo que no hubiera pasado nada. Comprendo una preocupación de riesgo, digamos, el riesgo es mínimo, pero si se dispara era una deuda muy grande. Entonces comprendo por ahí que la quieran pagar en enero, pero no fue la señal que dieron. No parecieran estar dando la señal de que quieren pagar. Su eslogan terminó siendo Patrio Buitre. Creo que se emocionaron un poco porque les subió en el corto plazo la imagen del gobierno.
ahora está cayendo, pero hay que ver qué pasa con esa imagen cuando vengan los efectos. Ella puede evitar la palabra default, lo que no puede evitar son las consecuencias, y las consecuencias van a llegar tarde o temprano, y ahí hay que ver qué sucede. Ahora, por otro lado, también los he escuchado decir que Repsol no iba a haber $1, le terminaron pagando, que no iban a devaluar y devaluaron, con lo cual tampoco me sorprendería del todo que en enero empiecen a girar el timón si realmente lo necesitan. Digamos, necesita arreglar para poder conseguir préstamos importantes para llegar al fin del mandato sin un cisma muy, muy grave, ¿no? Y para que no se le dispare la inflación mínimamente. Después tiene una campaña que financiarse también, digamos, recursos necesitan ellos. Ahora, no es la estrategia en un principio me parecía que iba para ese lado, porque acordaban con Repsol, con el CIADI, con el Club de París, uno decía, bueno, están apuntando al financiamiento externo, lo cual estaba bien. Y este evento de los holdouts cambió un poco el tablero y ahora es una incógnita, hay que esperar a enero. Ahora, Iván, se podía haber arreglado mucho antes sin mucho problema y no se intentó hacer nada, se esperó a que tuviéramos una imposición judicial para empezar a pensar. No lo entiendo realmente. Este gobierno me desorienta. Sí, a mí también, y es cierto eso, se podrían haber buscado alternativas, por ejemplo, abrir una cuenta en Estados Unidos por ese monto, dejar que el juez te embargue y ahí no hay negociación ni discusión, simplemente te está embargando y era una salida viable y no hubiera habido ningún problema. Otra vez el INDEC haciendo de las suyas. 19% de inflación contra el 30% que son los números del Congreso y de consultoras privadas. ¿A qué obedece, digamos? Es bastante perversa la cosa, ¿no? Porque el hecho de decir que es el 19 es para que las paritarias no presionen tanto, pero las paritarias van a presionar igual. ¿Se van a conformar con el 20%? Ya están perdiendo el 6% de su salario debido a la inflación. ¿Se van a quedar tranquilos? Los sindicalistas hoy saben leer y escribir. Sí. Bueno, ese 19% en realidad es la inflación de enero a septiembre, ¿no? No es la anual, contra el 30%. No, pero 30% es ahora, es también a septiembre. Exactamente, sí. Pero hubo paritarias que negociaron con el 30% y así todos no se quedaron conformes, porque ya saben que la inflación es del 40%. No va más el cuento del INDEC. Cuando hicieron el nuevo IPC nacional y urbano en enero, habían hecho un reconocimiento fuerte de la inflación que llegaba hasta un 80% más o menos de la inflación privada. Hoy ese reconocimiento ya cayó a un 50% y el IPC viejo reconocía un 35%. O sea, ya estamos de vuelta más cerca del IPC viejo que del nuevo, digamos. No duró 3 meses el reconocimiento y un reconocimiento parcial, ¿no? Ahora decime, el gobierno se está comprando un nuevo conflicto negando el impuesto a las ganancias, es decir, impuesto al trabajo, negando que existe diferencia, mientras que los sindicalistas obviamente están furiosos porque se le va gran parte del sueldo en ese impuesto al trabajo, donde pasaste de 15.000 pesos, ¿cuántos son? $1.000, más o menos. Sí. Es decir, todo el mundo en poco tiempo va a estar pagando. Sí. Y se niega esa necesidad de ajustarlo. Es comprarse un conflicto al puente, como se dice. Sí, yo creo que sí, digamos. A ver, el tema fiscal debería ir un poco para el otro lado, ver qué impuestos podemos eliminar, ¿no? Porque la presión tributaria ya es más o menos del 46% del PBI. Si yo te comentara cuánto fue el máximo histórico antes de que llegue este gobierno de presión tributaria sobre el PBI, no vas a encontrar un gobierno que supere el 30%. Es decir, que recursos es el que más tuvo, no es excusa para tener el déficit que tenemos. ¿Cuánto estamos en este momento de presión tributaria? ¿50, 51? Y hay 46, 47, dependiendo cómo se haga la cuenta, si se tiene en cuenta el impuesto inflacionario o no, que es más discutible. Sin el impuesto inflacionario andas en un 45, 46.
A eso le podés sumar parte del impuesto inflacionario. Lo que pasa es que no siempre se lo come necesariamente el consumidor, digamos, puede comérselo también la empresa. Entonces es discutible. Pero estamos hablando de 16 puntos de diferencia con récords históricos en porcentajes del PBI, digamos. Claramente el camino tiene que ir para el otro lado. Lo que pasa es que el presupuesto ficticio, además, ¿no? Anuncia más gasto y las fuentes de financiamiento están más complicadas. La balanza comercial se está debilitando también. Es decir, los ingresos se te achican y los gastos se te agrandan. Entonces el déficit va a crecer. Y si tu única fuente de financiamiento va a ser la emisión porque no querés acordar con los holdouts, estás acelerando contra un paredón. Ahora, yo decía recién, son actitudes perversas. El caso de los jubilados. Jubilados, con el último aumento que sumó el 18% a lo largo del año, va a cobrar 3.000, está cobrando 3.100 pesos. Los que no trabajan ni estudian, le acaban de aumentar el 30% de golpe, es decir, se diferencia de un jubilado que laburó toda su vida en 500 pesos. ¿Es perversidad eso o no es perversidad? Creo que, bueno, dentro ya del ámbito político se manejan a veces otro estilo de códigos y sí, a mí me parece injusto. Creo que se tendría que improvisar a los que estuvieron aportando muchos años de trabajo. Y los que ni trabajan ni estudian, lo que hay que apuntar es que puedan terminar el secundario, que es cada vez más grave la situación educacional acá en Argentina. Aproximadamente la mitad de la PEA, de la población económicamente activa, o aproximadamente, mejor dicho, de las personas que buscan trabajo, la mitad de las personas que buscan trabajo no terminaron el secundario. Y cada vez es menor la oferta de trabajo para aquellos que no terminaron el secundario. Entonces eso también es un problema futuro, eso es lo que hay que solucionar. Incentivarlos a que terminen el secundaria para que ellos puedan, digamos, pescar y no darles el pescado, ¿no? El famoso dicho. Si alguien no trabaja y cobra, es porque alguien está trabajando por sí mismo y por él también, ¿no? Sí. Alguien está generando esa plata para que ese tipo cobre. Que yo entiendo que esa asistencia tenía que existir, pero a plazo fijo. Es decir, en 8 meses, yo te voy a dar este subsidio por 8 meses, un año, pero al año buscar laburo. Bueno. Mirá, el problema, vos hablabas de educación y de todo este sistema que a mí no me gusta. El padre se acostumbró a vivir, el abuelo, se acostumbró a vivir con el plan trabajar, porque cobraban 2 o 3 en la familia. El hijo, obviamente, tiene el ejemplo del padre. ¿Para qué va a trabajar? Además no lo vio un día levantarse temprano para ir a buscar trabajo. Y el nieto, a ninguno de los dos. Tenés 3 generaciones que recomponer, que recuperar. Es tremendo. Eso es difícil, porque lo que se transmite, esto que vos mencionás, ¿no? Que no vean que se levantan temprano para trabajar, y entonces el nieto lo asimila y ya piensa que es así, que tiene que ser así, y cuando no tiene que ser así. Te iba a mencionar algo de esto de educación, ahora se me fue, pero sí, los planes sociales tienen que ser con el objetivo de reinsertarlos en el mercado laboral, ¿no? Digamos, que es lo que no están logrando los planes sociales, y ya vamos 10 años con este gobierno. Pero ¿vos buscarías trabajo si vas a cobrar lo mismo que te da un plan social? No hay incentivos a eso. No hay incentivos. No está el sistema armado para que genere el incentivo, y ahí es cuando pierden gracia los planes sociales. En verdad, el mejor plan social es un trabajo, que vos puedas ingresarlo al ambiente laboral, pero si no está el incentivo, lo mismo con la educación, la asignación universal por hijo. El 80% la cobran sí o sí, el 20% extra lo cobran si está yendo a clases o no. Tampoco es un incentivo para que terminen el secundario, si el 80% lo reciben ya de por sí. Bueno, conozco un caso de cerca donde una madre se apersonó a la escuela a protestar con la maestra y la directora porque el chico había pasado de grado. El chico obviamente se lo merecía. Le dijo, pero ustedes me perjudican, porque la pasada de grado yo dejo de percibir el subsidio. Sí, es tan perverso a veces el sistema que se premia a algunos que repiten. Digamos, un chico repite y tiene alguna especie de incentivo, recibe algo, cuando el incentivo tiene que ser al revés. Bueno, mira, no sé, los que sacaron de 8 para arriba van a recibir algún premio. O sea, estamos redondeando para abajo. ¿Vos te imaginás
una sociedad de dirigentes con pobre nivel intelectual, con mediocridad. Y Argentina tiene ese desafío educacional. Las pruebas de PISA dan cada vez peor, y eso que ya veníamos mal en los últimos años y siguen dando peor. Ahí hay un desafío importante y generacional, como mencionaste. En otro orden, nuestra industria está cada vez teniendo más problemas. Es decir, el productor, el industrial que quiere exportar, tiene que primero importar insumos, partes, etcétera, para poder exportar. Hoy le dicen que tiene que manejarse no con el dólar oficial, sino con el dólar, creo que es liqui o algo así, 14 sí. pesos, en vez de 8 y pico, con lo cual pierde competitividad en forma violenta, pierde mercados. ¿Cómo se te ocurre que podría modificarse esta situación frente al gobierno, al futuro gobierno? Lo primero que creo que hay que entender es que el dólar no vale 8.40 como dice el gobierno. El dólar oficial es otra ficticia más de este gobierno, ¿no? Digamos, si vos seguís el blue o el contado con liqui que mencionás, ya hicieron una devaluación. Lo más normal es, si no hay algún sismo fuerte, que se muevan acorde a la inflación. Lo que tenemos que entender es que este problema también lo está generando la inflación. No es que el dólar sube, sino que la moneda se deprecia. Entonces, y la inflación para el tipo que tiene que comprar es la inflación en dólares. Sí, y hay que sumarle eso, que es otro problema. Pero la brecha cambiaria se te da por la inflación que tenés vos, no tanto porque el dólar se aprecie. De hecho, contra otras monedas se deprecia. Entonces, el problema es que tu inflación es muy fuerte. Como tu inflación es muy fuerte, el dólar sube, pero porque tu moneda se deprecia. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que el dólar no vale, el dólar oficial no vale lo que se dice que vale. Y esta película también ya la vimos en Argentina, ya hubo otras devaluaciones. Lo que vimos, y siempre terminó igual, tarde o temprano el oficial terminó siguiendo al paralelo, digamos, es un vals que se baila al compás del paralelo. Tarde o temprano el oficial lo va a tener que seguir, y no me imagino que termine distinto, y tampoco quedan muchas reservas para maniobrar, esa es la realidad también. Ahora, contrario sensu, Brasil, que le interesa proteger a sus industriales, hizo un fondo, conformó un fondo de 400 millones de dólares para prefinanciar las exportaciones a nuestro país, porque los industriales brasileños no quieren exportar a Argentina porque tienen miedo de no cobrar. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno brasileño? Yo te prefinancio, pero seguí exportando. Y nosotros cada vez le cerramos más la puerta, le cerramos los mercados, porque el que dejó de comprar no compra más acá. Se asegura un proveedor estable, con un país más estable. ¿Me equivoco? No, coincido. Pero son las maniobras que puede hacer Brasil, en primer lugar, por acumular reservas, que nosotros estamos en el camino contrario. Y eso ya cambia bastante. Digamos, el gobierno está como muy preocupado por los dólares que se van, pero no lo veo preocupado para ver qué hacer para que los dólares entren. Y ahí es donde las instituciones tienen su rol. Ahí es donde hay que inspirar confianza para que vengan inversiones. Estoy convencido que vendrían muchas más inversiones, por ejemplo, a Vaca Muerta, si las instituciones fueran claras acá o más confiables. ¿Quién te garantiza que no te van a expropiar acá? Entonces, Vaca Muerta está teniendo un problema muy serio. Bajó el barril de petróleo y entonces ahora, en este momento, están los ojos puestos porque hay lugares donde se empezaron a cerrar empresas porque el shale gas es más caro que, es decir, cuesta mucho sacarlo y el costo no les significa una rentabilidad interesante. Vaca Muerta pensábamos que iba a ser el reemplazo de la soja. Bueno, a partir de esta semana empieza a haber incógnitas sobre lo que puede pasar con Vaca Muerta por este motivo. Mientras baje el petróleo, cada vez va a ser más difícil conseguir un inversor. Y sí, va a estar muy vinculado a cómo evolucione el tema del precio del petróleo también. Ya la soja estamos complicados.
Y el otro problema que nos puede pegar más en la soja es qué pase con la tasa de interés de Estados Unidos, porque hay mucha demanda de soja porque la tasa de interés de Estados Unidos está baja. El día que la suban, ahí también vamos a tener un coletazo. Gracias, Iván. Gracias por vos. estos minutos. Nosotros nos vamos a una tanda y después charlaremos con el doctor Daniel Sapsay.